Así que estamos con el problema de la ventana y lo primero que uno podría pensar es, y bueno, ¿y qué pasa si sacamos la ventana? ¿No se podrá sacar de alguna manera esa ventana que si era muy chiquita en el tiempo, tenía buena resolución en el tiempo, pero perdía la resolución en la frecuencia? Y viceversa. Bueno, esta transformación que vamos a ver ahora, que también es una de las históricamente más conocidas y más utilizadas, es la distribución de Wigner y justamente se basa en no utilizar la ventana. Acá tenemos solamente la señal, fíjense que está la señal X y la misma señal X, el conjugado en realidad. Y abajo tenemos, como siempre, la representación dual vista desde el punto de vista de la señal en frecuencia. Acá es interesante, fíjense que ya no tenemos una ventana, o sea que esta distribución o representación no depende de la ventana, solo depende del tiempo de la frecuencia y por supuesto de la señal X. En el primer lugar tenemos la transformada de Fourier, siempre está ahí, pero ya le estamos haciendo la transformada de Fourier al producto de la señal consigo misma ante distintos desplazamientos. Un pequeño desplazamiento, bueno, pequeño grande, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. Y en este caso lo mismo, le estamos haciendo como si fuera la antitransformada de Fourier a la misma señal en frecuencia con un pequeño desplazamiento en frecuencia en un sentido o en el otro. Esto de no tener ventana enseguida llama a pensar de, bueno, pero entonces ¿cuál es el soporte? ¿A dónde está ubicada esa representación? Que va a depender sin dudas de cuál sea el soporte de la señal en sí misma. Así que vamos a analizar conceptualmente cuál sería el soporte a partir del conocimiento de que sabemos el soporte de la señal, ¿no? Entonces, supongamos que la señal X, acá hay un pequeño cambio de notación, más que nada por la bibliografía de donde estoy sacando esta parte. Esta señal X, supongamos que está en función de S, en lugar de ser t y tau, acá tenemos S y t, y que tiene este soporte definido. Básicamente, bueno, lo que podemos pensar es que la señal estamos seguros de que es 0 acá afuera y que acá adentro puede tener hacer lo que quiera y que acá afuera va a ser 0 nuevamente. Entonces, el soporte está definido entre menos a y a en ese intervalo. Y ahora tratemos de darle a esta señal la forma que tienen en la representación, o sea, en la integral. Empecemos por pensar que a esta señal se suma 0 por, acá dice 0 por t sobre 2, es decir que no le estoy sumando nada. O sea que si yo en este eje pongo cuánto vale t, para distintos valores de t la señal va a seguir siendo la misma. En donde antes era 0 va a seguir siendo 0, que es lo que nos interesa, el soporte, ¿no? Y donde se acumula su energía, donde la señal tiene algo de información, va a seguir teniendo lo mismo. O sea que entre menos a y a, la señal, la señal se mueve acá adentro, no importa lo que valga t, la señal siempre va a estar ahí adentro y va a tener energía ahí adentro. Ahora, ¿qué pasa si este valor que está acá no es 0? Toma algún valor en particular. Lo que va a pasar es que, en este caso, yo voy a poner t sobre 2. Estamos analizando esta parte del producto. A medida que yo ponga un t más grande, naturalmente, que está restando al s, el s va a tener que ser más grande para encontrar una zona, digamos, en donde la señal tiene energía, tiene información. O sea que si antes, por ejemplo, S valía 1, con S igual a 1, en el cuadradito que yo tenía originalmente, y ahí había algo de señal, cuando t valga menos 2, o sea que el t va a valer 2 en este caso, o sea, estoy subiendo acá, y me va a estar restando 2, menos 2 sobre 2, menos 1, vamos a estar en la misma situación que cuando teníamos S igual a 0, porque en definitiva el argumento que va a quedar acá adentro va a ser 0. O sea que se va corriendo el soporte y me va dando esta forma. O sea que acá, en volvemos a estar como estábamos en esta posición de acá.
y se corrió hacia la derecha. Lo mismo podemos hacer para la otra parte del producto, nada más que ahora el t está sumando en lugar de estar restando y por lo tanto se va a correr para el otro lado. Así que esa especie de cuadrado va a estar, esto por supuesto no lo aclaré, pero esto sigue para arriba, ¿no? No es que se corta ahí la figura está un poco confusa quizás. Entonces, habiendo analizado los dos factores de este producto, podemos analizar ahora qué pasa con los dos y como en todo lugar que esté afuera de la zona gris es 0, uno de los dos va a estar definiendo que es 0 por el otro, o sea que va a quedar 0, lo que nos queda es el rombo este. O sea que ese sería el soporte en el movimiento del T y de esa manera encontramos cómo está definiendo una especie de ventana en función de lo que sería el soporte de la señal original. Para terminar con la distribución de Wiener vamos a ver algunas propiedades rápidamente. Las demostraciones se las dejo para que la vean en la bibliografía. Pero es interesante ver, por ejemplo, que tenemos acá el delta de Dirac. En este delta de Dirac corrido un tiempo t sub i, vamos a ver que en la distribución de Wiener tenemos exactamente el mismo delta. Hay que observar acá que la variable f no está, o sea que ese delta corrido en t sub i está para todas las frecuencias, o sea que sería una constante, como es de esperar, la transformada Fourier de un delta da una constante y como es de esperar podríamos tener para todas las frecuencias el mismo delta. Parecido, pero en este caso lo podemos ver del lado de la frecuencia, un delta corrido en la frecuencia. Acá en el tiempo tenemos el exponencial. En este caso tenemos para todos los tiempos un delta en esa frecuencia, corrido en la frecuencia f sub i, que es la frecuencia que corresponde al exponencial, o sea que es una constante para todos los tiempos en la misma frecuencia. Retomando un poquito el concepto de frecuencia instantánea, en esta propiedad tenemos lo que sería cómo esta distribución viene a representar una componente de delta en frecuencia que va aumentando la frecuencia de forma proporcional al tiempo. Acá tenemos el alfa t cuadrado, que ya analizamos cuando vimos la parte de frecuencia instantánea. Y acá tenemos el alfa t, que es la velocidad con la que avanza el corrimiento de frecuencia proporcionalmente al tiempo. Acá también hay otras propiedades interesantes. Acá fíjense que tenemos lo que sería el equivalente, pero en frecuencia. Acá el tiempo en el que está ubicado, en el que está corrido este delta, se va cambiando de forma proporcional a la frecuencia. Sería una ley equivalente. Acá nuevamente está el tiempo cuadrado y el alfa, naturalmente, como está afectando la frecuencia, lo tenemos dividiendo. Hay otras propiedades interesantes. Acá hay una combinación sería esta propiedad y esta, la segunda y la tercera de las que vimos. Acá más sobre el final tenemos la transformada o la representación sería para una ventana rectangular. Acá aparece el zinc. En esta otra segunda parte del listado volvemos a tener algunas otras variantes de la ventana rectangular y el zinc. Y sobre el final algunas cosas interesantes. Recordemos que esta era una distribución cuadrática, o sea que había una transformación no lineal ahí de por medio. Si nosotros queremos tomar lo que esperaríamos para una transformación lineal, que la suma de dos señales de una determinada transformación que sea equivalente a la suma de las transformadas, vemos que acá, si bien aparecen estos términos, también aparece otro término adicional. Lo mismo pasa acá con las exponenciales, está apareciendo este término extra, que vamos a analizar un poquito más detalle más adelante cuando veamos los artefactos por términos cruzados.